Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro de Humanizar la Vida, un encuentro con la persona, su experiencia y su propósito. Y hoy, como todos los encuentros de estos domingos, estamos con una persona muy especial, eh, con una persona a la que yo le tengo mucha admiración, ¿sí? Que conocí hace algunos Gracias, años. Marcelo. Y bueno, va a ser un gusto tenerlo acá. Buenas noches, Beatriz, bienvenida. Buenas noches, querida Marcela, buenas noches a todos los amigos que nos acompañan y buenas noches a nuestro invitado. Ya lo vamos a conocer el trabajo que ha realizado, todo el aporte que ha hecho em, a la salud, a la humanización de la salud y por lo tanto a la humanización de la vida. Así es que es un gusto reencontrarnos para hablar de esto que nos importa tanto, que nos preocupa tanto y con lo que estamos tan comprometidas, que es la humanización de la salud y la vida. Gracias, Bea. Buenas noches, Javier. Bienvenido a este Buenas noches, espacio. Marcelo. Bienvenido, Buenas noches, Javier. Marcelo. Gracias por la invitación y bueno, yo agradecido por la oportunidad que me dan de manifestar un sinnúmero de cosas. La verdad que una vida que yo jamás la planeé ni la esperé, que era tratamientos paliativos, ¿no? Son una mezcla desde el día que hice la Facultad de Medicina hasta el día de hoy, ¿no? Son sinnúmero de anécdotas y cosas que una vida que uno le lleva, que una vez no la escogió, pero se fue representando de esa manera, ¿no? Gracias por la Así es. invitación. No, gracias por estar aquí. Javier está conectado ahora desde la ciudad de Santa Cruz. Y bueno, en un ratito más vamos a conocer sobre su trabajo y lo vamos a conocer a él. Pero antes vamos a hacer nuestro ritual. Les voy a pedir que iluminen sus espacios, que prendan sus velitas. Y bueno, si ustedes que nos están acompañando también desde sus casas quieren iluminar también sus espacios, están invitados a hacerlo. Em, Sabemos que estos encuentros iluminan nuestras vidas, iluminan nuestras carreras, iluminan nuestros trabajos, ¿sí? Y siempre nos vamos muy enriquecidos de estos encuentros. Entonces, en honor a esa luz que nos traen nuestros invitados, es que prendemos esta velita y también un poco para darle este ambiente cálido, también a la virtualidad, ¿no? A las redes sociales para poder encontrarnos en esta luz, en este encuentro desde la calidez, ¿no? Como darle más un ambiente más familiar. Entonces, bueno, pues muchas gracias por esto. Bueno, Javier, te vamos a pasar a ti la palabra para que tú te presentes y, bueno, conozcamos quién es Javier Cabrera. Bueno, en resumen, Javier, que era una persona que siempre es soñador, siempre viendo las cosas de lo más sencillo posible, siempre viendo lo positivo de la vida, el, el que Dios me haya bendecido en un sinnúmero de cosas. Soy médico, por la gracia de Dios, soy cirujano general con especialidad. Parte de mi gran carrera estudié en la Universidad Nacional de La Plata, estuve en principio en Cochabamba y egresé de Lucedola, aquí en Santa Cruz. Y con la bendición de Dios, habiendo pasado todos los caminos de la medicina, ¿no? En geriatría, que trabajé con Felipe Melgar, un gran geriatra aquí en Santa Cruz, en Mercosur, en Bolivia, y hace 20 años en geriatría trabajé con él. En cuidados paliativos, no sé cuándo empecé, pero fueron más o menos unos 20 años trabajando en cuidados paliativos cuando yo ni siquiera sabía qué era cuidados paliativos. Además, te puedo decir que ni conocía el término de cuidados paliativos, pero ahora me doy cuenta que hice cuidados paliativos. Trabajé en oncológico también durante 20 años en la parte de emergencia oncológica. Allá también hicimos la parte de cirugía oncológica, trabajando con grandes profesores, grandes maestros. Y bueno, una mezcla de todos y por razones de salud prácticamente, que también lo vamos a comentar después, el por qué me alejé un poco de todo este trabajo de lunes a lunes, sábado, domingo, feriados, carnaval, año nuevo, etcétera. Y actualmente, tú menos, la cosa de la vida, me dedico a todo lo que es heridas y cuidados de pie diabético, atención de paciente diabético. Qué interesante camino, ¿no? Se mezcla la cirugía, la geriatría, la oncología, para mirar, aunque no se conozca el concepto, pero para mirar la atención al paciente terminal o al paciente adulto mayor, a los ancianos. ¿Cómo surge esto en ti, ¿no?
muchos médicos hacen oncología, hacen geriatría, hacen cirugía, pero no todos tienen la sensibilidad de acercarse a los pacientes en la fase terminal, que es un momento de la vida complicado, no es fácil acercarse a un paciente en ese momento de la vida y es un momento en el que el sistema de salud como que no ha desarrollado una capacidad para acoger ese tipo de pacientes. ¿Cómo nace eso en Javier? Primero nace el hecho de estudiar medicina, ¿no? Porque uno para estudiar medicina primero no tiene que ir al área mercantilista, no ser millonario, etcétera, etcétera. En aquel entonces, con lo que uno conocía, puede haber sido millonario de otra manera, ¿no? No, si hubiese hablado de dinero, por ejemplo, en aquel entonces muchos amigos, muchas personas, muchos conocidos, está algún desde la droga para hacerte millonario. Nace el hecho de servir a las personas, siempre tuve esa sensibilidad, siempre ese amor, y tuve la gran oportunidad de entrar, la verdad, a estudiar medicina, salir de médico con muchísimo, muchísimo esfuerzo. Y en esta netamente área del tratamiento paliativo, atención del paciente, porque paliativo para mí es otro concepto que vamos a hablar diferente. Yo llego a remontar cuando surge el seguro de vejez a nivel Bolivia, donde nadie lo quería atender en ese entonces. Yo los llamaba a los viejitos, que está mal el término porque legalmente es adulto mayor, ¿no? Entonces nadie los quería atender, nadie los quería ver. El paciente adulto mayor es una persona que trae 4 o 5 enfermedades, el que llegaba a la caja no tenía dinero, tenía complicaciones en las curaciones. Por eso hoy me dedico a eso y gracias a Dios me va bien. Nadie quería curarlos, nadie quería verlos. Y tú mientras más lo vas conociendo, yo siempre fui una persona a analizar el comportamiento de las personas. Siempre fui muy, muy analítica y más que todo fui analizando cada persona, cada forma de ser, a su vez de hacer medicina. Y poco a poco me fui metiendo en lo que era, digamos, la atención del paciente, entre atención del paciente y cuidados paliativos. O sea, me interesaba más el ser humano más que la atención como médico. Porque para mí la atención médica es un 20%. Lo demás es el tratamiento al ser humano, ¿no? Y cuando hablo del ser humano, hablo de la parte biológica, psicológica, social, familiar, espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? Y poco a poco fue entrando en las diferentes áreas y siempre para mí estuvo Dios, ¿no? Siempre estuvo Dios ahí, ¿no? Si bien en ese entonces yo iba a asistir a la iglesia católica y es el mismo Dios, ¿no? Ujú. Qué interesante, ¿no? Creo que es como que hacías cuidados paliativos desde la intuición también, ¿no? Eh, desde desde este saber interior, ¿no? O sea, desde esto que te decía que esta era la forma de cuidar a las personas, de curar, de acompañar, desde esta mirada integral, ¿no? Que toma en cuenta todos los aspectos porque todos son importantes. Y bueno, y eso marca una gran diferencia de la mirada biologicista, ¿no? Que se suele tener en la formación médica, ¿no? ¿Qué aspectos personales tuyos crees que han sido los que te han hecho mirar de esa forma a los pacientes, ¿no? A las personas, a las familias. Eh, la cosa que más privé en mí fue mi abuelo. O sea, él fue una persona tan sabia, por ejemplo, en pequeñas cosas. Por ejemplo, él murió cuando yo tenía 10 años, pero fue tan sabio que preparó a un niño para la muerte. Por eso, digamos, él sabía que no iba a llegar a estar vivo cuando yo tenga 20, 30, 40 años y me enseñó lo que era la persona, lo que eran los amigos. Por ejemplo, él ya me había dicho que en cuanto a los amigos, sabía que muchos iban a ser buenos, otros te iban a traicionar, otros te iban a engañar. Y si te quedas con los verdaderos amigos, eso es lo que valía la pena hasta quedar. Otra forma que también me enseñó con Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, fue eso. El hecho, por ejemplo, cuando en aquella parte, que siempre me la leía, era que cuando Sancho Panza y Don Quijote caminan y los perros le ladran, le dice, no te preocupes, Sancho, porque si nosotros avanzamos es por los que los perros están cabalgando, porque estamos cabalgando si avanzamos. Entonces fueron cosas que me quiso decir que en la vida siempre iba a tener problemas, siempre iba a tener cosas. Y de ahí nace eso de ayudar a la gente. Ahora, ya aprendiendo con cuidados paliativos, él me enseñó lo que era la muerte. O sea, él, por ejemplo, me prohibió en vida que yo asista a su tumba.
Te digo que tengo 56 años y si he ido a su tumba 5 veces es mucho, porque él me preparó para su muerte diciéndome que él no iba a estar ahí, que no me quería ver ahí, ¿entiendes? Él sabe que iba a estar en todos los momentos de mi vida, ¿entiendes? Yo no he ido a su tumba. Entonces, como que ahí comienza otro concepto, ¿no? De que para mí la muerte es un proceso de la vida y nada más. Entonces, lo que yo empecé a ver era que yo tenía que darle calidad de vida hasta que el paciente se muere. Para mí es un ciclo más, ¿no? Yo creo que ahí empieza el entender que la muerte. De ahí yo creo mi intuición por la medicina. Y nace ahí por decirte aquel, no sé, aquel cariño más por el paciente adulto. Si bien era por todos los pacientes, para más por el paciente adulto mayor en la primera etapa de la medicina. Después, como te digo, se fueron dando el que yo llegue a través de conocer a Felipe Melgar, el geriatra gerotólogo, gran amigo, maestro, el que me acompañó en atender pacientes adultos mayores. Nace ahí en la primera etapa de la atención en cuidados paliativos. Hay una muy gran influencia. Javier, desde tu experiencia, ¿cómo defines tú cuidados paliativos? ¿Cómo lo entiendes? Bueno, cuidados paliativos hoy yo le entiendo por el más completo bienestar físico, mental, social, espiritual. Y algo que nunca compartí yo y lo sigo compartiendo es que todos los cuidados paliativos nos vamos a analizar el dolor. En mi experiencia, el cuidados paliativos no es ni el 20% el dolor de lo que es cuidados paliativos, ¿no? En lo que yo viví y atendí a los pacientes era lo más, o sea, incluso la parte de medicamentos, porque cualquier médico o un médico con los conocimientos necesarios puede medicar a un paciente, ¿sí? Pero no puede darle calidad al ser humano. Entonces yo me preocupaba hasta de leer cosas del paciente. Entonces la otra, el concepto que yo ya lo aplicaba en ese entonces y me discutí con un montón de gente, que la atención al paciente no debería comenzar, ¿sí?, cuando el paciente estaba muriendo. Yo odiaba cuando me decían, y lo odio hasta ahora, el que no se puede hacer nada, ¿entiendes? Entonces el concepto a mí primero, que si tú me dices qué es cuidado paliativo, decía, ¿qué es la vida del ser humano? Entonces, ¿cuándo empieza el cuidado paliativo? Es un concepto de que me conoce desde el momento que nacemos. Por esta anécdota que cuenta mi abuelo, que la muerte es un proceso, tú tienes que paliar, atender, verificar, ayudar a la persona en todos los aspectos, ¿sí? Porque incluso en aquel entonces, que es lo que me llevó a mí ahora a dejarme cuidados paliativos, era que en ese entonces yo no sabía y hacía de médico, hacía de cirujano, hacía de sacerdote, de pastor, a veces de familiar, era como jugar un equipo de fútbol, que yo era arquero, defensor, delantero y dirigente, porque muchas veces el dirigente tenía que conseguir hasta los recursos porque había gente que no tenía ni para una jeringa. Hoy me doy cuenta que Dios me ayudó, porque por ejemplo, pasó el tiempo y tuve que estar al borde de la muerte y con un COVID para darme cuenta lo siguiente, por ejemplo, pensando yo había hecho muchísimos años de emergencia y no recuerdo un paciente o un paciente que me diga o una enfermera que me diga cuándo no tuve, por decirte, un medicamento para la atención de un paciente, peor un analgésico. O sea, Dios proveyó para que yo tenga todo eso. Entonces, cuidar paliativo es cuidar la vida y mitigar las penurias de todo ser humano, incluso desde el niño, porque ¿qué pasa con un niño? Si tú a un niño no le enseñas que su papá, su mamá, su abuelito, etc., va a morir, llega a la muerte y se puede hasta matar un niño. Tenemos que ver que la muerte es un proceso de la vida y la calidad de vida. ¿Qué niño hoy no sufre una depresión? ¿Qué niño no sufre algo? Así, para mí el cuidado paliativo comienza desde el momento, en el área médica, desde el momento del diagnóstico, ¿sí? Y después me enteré con el tiempo que lo que para mí era una locura, ese concepto, nace, yo lo vi en otras partes y lo he leído después en el libro, porque yo odiaba que una persona, primero el arte para mí, de decirle al paciente, cuando yo atendí pacientes con cáncer, nunca, ni en la parte privada, ni en el hospital, ni en ninguna parte, acepté, tal vez para mí era una locura imposible aquel, ningún paciente, ¿sí?, que la familia venga y me diga, doctor, no quiero que mi familia se entere. Yo decía, bueno, busques otro médico para atenderlo porque yo se lo voy a decir. Ahora, darse mi gracia y darle gracias a Dios la sabiduría que me dio, la forma, el momento, la circunstancia en que yo se lo decía. No recuerdo un paciente o una familia que, no sé, me haya querido hacer un juicio o tratarme por haberle dicho al paciente, pero solamente Dios para darme la sabiduría, ¿no?, al momento adecuado de cómo decírselo, el momento adecuado.
Y entre las anécdotas, para mí cuidado paliativo es saber y lo lógico, ¿no? No hacer lo que no quieras que te hagan, ¿no? Es como una mirada muy revolucionaria también, ¿no? En el ámbito de la salud, porque, bueno, además que estamos luchando contra la muerte, ¿no? Entrar con esta filosofía de, bueno, no, pues la muerte es un ciclo más, ¿no? O sea, es parte de la vida, ¿no? Que esto tú ya lo traías de las enseñanzas de tu abuelo, ¿no? Que ya lo tenías dentro tuyo, ya lo habías procesado. Y bueno, esta forma de atender, ¿no? Que como que nacía de una manera muy natural en ti. ¿Cómo, cómo ha sido ese encuentro de esta forma, de esta mirada distinta de atención en el contexto de salud? ¿Cómo lo has recibido? ¿Cómo han sido estos años? ¿No? ¿Que ha habido receptividad? ¿No ha habido? ¿Con qué piedras te has encontrado? Si es que te has encontrado con algunas piedras. ¿O qué caminos también se han abierto? ¿Cómo ha sido a lo largo de estos años? Bueno, mis primeros tropiezos, por ejemplo, fueron, yo era desde interno y residente, exageradamente exigente. Por ejemplo, más de una vez tuve problemas, por cierto, con las enfermeras o con los internos, porque yo odiaba que escuchar un paciente que esté gritando de dolor, o que no se le haga un procedimiento, o que a mí me digan no se puede hacer nada, o que hay algo imposible. Por ejemplo, si yo no le entendía algo, lo averiguaba y lo tenía que hacer. Entonces tendría a tener muchos problemas, o sea, muchos problemas en el sentido de que te llaman la atención, te piden informes, que qué pasó. Porque yo no admitía ver el sufrimiento de alguien sabiendo que se podía hacer algo. Pasa el tiempo y justamente en la parte ya de querer innovar, de hacer cosas, pero era por intuición, no porque lo había visto, ni porque lo había conocido, sino el hecho de que lo que yo había aprendido, tanto en mi formación como médico, como especialista, y el que Dios me abra a mí las puertas de conocer a una persona como Felipe Melgar, si yo te contara su currículum, es grandísimo, pero lo que él más me enseñó, más que la parte académica de la atención, fue la parte humana, ¿no? Y el arte de atender a un paciente, ¿entendés? Entonces ahí va lo que él me enseñó, que era la atención, a ver, yo vi que yo quería transmitir aquello que hacíamos en la parte privada, la verdad que eran todos con pacientes que ganábamos muy bien, pero yo quería llevarlo eso a la parte pública, porque veía la necesidad en la gente que en aquel entonces no había un SUS que hay ahora, no había para una jeringa, no había para un suero, y peor para un calmante. Entonces empecé a conocer el sistema de salud, digamos, en cuanto a los distritos, las redes, empezaron a hacer los hospitales de primer nivel, después los de segundo. Entonces, como yo había visto que para hacer este tratamiento del paciente necesitabas un médico, una enfermera, un sacerdote, un pastor, gente voluntaria. Entonces nace la idea, por ejemplo, que ya yo le había leído, justamente aquí lo tengo, el libro de González Barón, de tratamiento paliativo, que fue el primer libro que me llega a mis manos, y quería plasmarlo esto a llevarlo, por decirlo, a un distrito, ¿sí? Y se me ocurre la idea de Santa Cruz está dividido, como en todo el país, por distritos y por redes, capacitar a los médicos de primer nivel, ¿sí? Y bueno, y esa idea la comunicaba y me empezó a decir que estaba loco, que era imposible, que no se podía hacer, que no debíamos hacerlo. Eso fue en la parte pública. Cuando por ahí yo no había nada fácil, y no es. Yo veía que no era que un médico en inicio de formación no pueda atender a un paciente, pero lo que yo viví y veía en los médicos era el miedo, ver prácticamente una persona físicamente totalmente destruida, que fallecían en las casas y no había quien las un certificado, por decir. Entonces eso quise plasmarlo y tuve un montón de tropiezos, un montón de gente. Esa es la parte. En la otra parte, por ejemplo, el mismo oncológico, una vez una persona muy conocida ahí, yo veía que hacía falta un psiquiatra, hacía falta un psicólogo. Y dice, no, ¿para qué un psiquiatra quiere conseguir pacientes oncológicos? Claro, el paciente tiene que verlo, tiene que hacerlo. Y bueno, yo dije, y lo que siempre aprendí, cuando una vez me dijeron que yo estaba loco, leí un libro que los locos a veces se curan, los imbéciles no se curan nunca, ¿no? Y fue ahí donde se fue extendiendo eso, querer enseñar, querer ver. O sea, que no pase la gente, ¿sí? Y que no sufra lo que yo veía.
Entonces, hace 15 años más o menos tuve la oportunidad de que me invitan a un congreso internacional de geriatría. ¿Sí? Imagínate, ¿qué hacía un cirujano invitado a un congreso internacional de geriatría? O sea, yo no valoraba lo que me había enseñado Felipe. Entonces, y ahí, justamente con esa rabia que yo tenía, y les dije en la última diapositiva que yo no me iba a morir hasta que en Bolivia se hable del tratamiento paliativo. Entonces, que se conozcan tantas las trabas, el pero, y como ya era un aspecto mercantilista, porque todos los médicos en ese entonces manejaban estos pacientes en clínica. Y lógicamente, cuando yo veía que Felipe teníamos pacientes en domicilio, que se podía manejar en domicilio con mejor calidad para el paciente, para la familia, para la calidad humana que le podías dar al paciente. Y yo te digo, el 90% de los pacientes que atendimos, por darte un número, los atendimos en domicilio. Los otros pacientes paliativos que atendimos, ya fue la parte del oncológico que yo atendí, pero el 90% de los pacientes privados, que unos que no tenían nada ni por una jeringa, los atendimos en domicilio. Entonces, eso de querer hacer algo. Entonces, siempre me quedé con esa rabia, ¿no? Sí, entonces, y yo no entendía. Y les contaba hace un momento que yo no veía eso y justamente con todas esas piedras en el camino, hasta de políticos, ¿no? Porque vos buscabas esas relaciones y no las encontrabas. Pero bueno, en ese entonces, estamos hablando hace unos, calculo, 15 años de relación, donde Felipe me regala, lo voy a leer porque permítanme, por favor, porque la única diploma que tengo colgada en mi consultorio, que ustedes ven acá, y no hay la más mínima diploma, porque nunca fui. Y si yo les cuento mi currículum académico del primero básico a la fecha, ustedes no la creen, ¿no? Entonces, lo único que tengo que le pedí a mi asistente que lo baje esto, dice justamente, es este cuadro, ¿sí? Donde hay un águila y un león, dice, porque su corazón está firme, confiado en el Señor, siempre tiene confianza y no siente miedo, porque podrá vencer a sus enemigos. O sea, yo no lo interpreté, lo interpretó él y nos trae ese cuadro. Y bueno, ya después se van dando las cosas, las veo que la gente empieza a ver importancia paliativa. Y lo más gracioso de todo es que mucha gente que nos pusieron piedra, acabé atendiendo a algún familiar, acabé atendiendo a alguna persona, acabé atendiendo a esas personas. Y bueno, lo otro que no valoraba es que llegué a atender familiares, maestros, docentes, amigos, que se dan cosas en tratamiento paliativo. Una cosa que tuvo muchísima influencia en mí, el doctor Mario Aguilera Pareja, más conocido acá como Neneco. Si ustedes preguntan, un otorrino muy conocido en Bolivia en el área de la otorrinolaringología, esa persona también fue la que influyó mucho en mí. Él fue la persona que, bueno, que yo tuve como en mis inicios de cirugía, en la parte de cirugía, en su consulta privada, me enseñó, me dio, político conocido. Pero la cuestión es que todo lo que él me ayudó, incluso hasta para que yo pueda mantenerme y comer en ese entonces, Dios me da la oportunidad, ya en tratamiento paliativo, de que yo la atienda el último año de su vida, ¿no? Y ahí aprendí muchísimo. Yo, por ejemplo, inventé una crema, que está ahí la crema Doctor Cabrera, que es para el tratamiento de la sequedad de la piel, ¿sí? En el paciente adulto mayor postrado en cama. Y esta crema la utilizaban los pacientes, así, 6, 7 pacientes en domicilio. Y bueno, y la llevo a utilizar en él, y él me dice, ¿y por qué esta crema no la has patentado, no la has sacado? No, porque me da vergüenza. Mira, me dice, en medicina hay una cosa y en todo. Si tú inventas algo y eso ayuda a un paciente, y el objetivo está hecho. Lo demás, ¿qué te importa? ¿Entiendes? Y hay una cosa que influyó muchísimo, muchísimo en mí, justamente es este anillo que lleva en el dedo, que tiene una anécdota muy, muy, muy bella para mí. Por decirte, el momento, un mes antes que él fallezca, ya sabía que él iba a fallecer, le dice a su esposa que me traiga y me lo regale este anillo. Bueno, un anillo maravilloso, hermoso, bello, y su secretaria, la esposa, dice, ¿sabe lo que le ha regalado el doctor? Su anillo de graduación como médico. Ah, qué bonito, qué belleza, un gran honor tener el anillo. No, mes. El doctor decía, el doctor Eneco, dice que de él lo iba a regalar ese anillo a quien él evalúe, doctor. Mucho más complicado todavía, ¿por qué?
porque él había sido atendido, primero era un excelente médico, una eminencia como médico. Él, gran parte de su carrera lo hizo en Brasil, y los grandes cirujanos y médicos de Brasil muy reconocidos lo habían atendido. Y aquí en Santa Cruz, conocido por los mejores médicos, también atendido acá y sobre todo en el Brasil y Estados Unidos. Y yo le pregunto a Neneco, pero ¿por qué este anillo a mí? Fácil, porque vos me atendiste como humano y no como médico. Entonces, o sea, para mí era un honor el haberlo atendido a tu maestro, a tu amigo, etc. Incluso él me prohíbe llamarlo doctor Nene, ¿entiendes? O sea, cada vez que le decía ya, o sea, por costumbre, doctor me trataba hasta el día de su muerte, ¿no? Entonces son cosas que van influyendo en mí en tratar a las personas, ¿no? Qué lindo y qué emotivo también, ¿no? Gracias por todo ese testimonio, gracias por abrir este camino, gracias por mostrarnos que a los pacientes hay que atenderlos como humanos, ¿no? Uno, y que es posible la atención en domicilio, ¿no? Que el paciente no puede ser abandonado aunque esté en su casa y que el sistema de salud puede mirar al paciente y acompañarlo también en domicilio. Desde su experiencia, ¿cuán importante es que hoy nuestro sistema de salud mire la atención en domicilio también al paciente adulto mayor o al paciente terminal? ¿Por qué es tan importante abrir las puertas del domicilio para atender al paciente? Es tan importante que lo intenté explicar desde el punto de vista médico, no hay discusión. O sea, no hay discusión, que es mucho más fácil. Cuando yo empecé a querer expandir aquello, todos en Bolivia tenemos un médico en un hospital de un primer nivel, tenemos una enfermera en un hospital nivel. ¿Cuánto fácil es que ese médico, hoy ya no se hace medicina lo que yo hice, por ejemplo, hace de 30, 25, 30 años atrás? Era aquel médico que si tú ibas, el médico iba a la casa y salíamos a vacunar, nos daban un área, por eso hoy estamos en el problema de la vacunación. No puede ser que las coberturas en vacunas estén tan bajas. ¿Acaso antes no hacíamos recorrido casa por casa? Te doy un ejemplo. Yo estudié, hice mi año de provincia en San Javier. En San Javier fue el sistema organizado de cobertura más perfecto que yo conocí, le damos todo. San Javier tenía los barrios y cada barrio en el hospital existían los carnets de todos los niños, por decirte, de un barrio, de una comunidad. Cuando vos vas a vacunar a la comunidad, te llevas todos los carnets. Entonces, y están todos los niños. Si ese niño se iba a vivir a otra comunidad, te llevabas el carnet, o sea que la cobertura era altísima, cosa que no se hace. Entonces, el tratamiento paliativo, más o menos con esa experiencia, yo vi que tenemos un médico, tenemos una enfermera, y desde el punto de vista de la salud, qué mejor atención para el paciente. Vámonos al área netamente médica. Ahora, por eso nace el interés mío de querer aquel entonces capacitar al médico de primer nivel. Pero cuando hablo de capacitar, no es que el médico no sepa medicar, no es que el médico no sepa hacer una receta, no es que no sepa hacer un calmante, no es que no sepa colocar una sonda, no es que no sepa controlar un sangrado, no es que no sepa dar una medicación. Lo que el paciente en ese nivel tiene el miedo de enfrentarse a un paciente, discúlpeme la palabra, prácticamente es un cadáver viviente. El paciente en estado terminal, ¿sí? Está tan lo tiene totalmente destruido que si el médico se asusta porque nunca en su vida ha habido un ser humano en ese estado. Entonces, era explicarle, enseñarles, ¿sí? Que eso era natural en un proceso de un estado paliativo, en un estado paliativo, un paciente terminal, para que ellos pierdan ese miedo a ese tipo de paciente. Y de lógico, enseñarles pequeñas cosas en el manejo ya netamente del tratamiento paliativo. Eso es el punto de vista médico. Desde el punto de vista, si queremos hablarlo hasta político, ¿sí? La sensibilidad, les expliqué a un montón de políticos que a ver, si tú haces la sensibilidad de la gente y ves que estás tratando esto, lógicamente van a tener más votos porque a ellos es lo que les interesa. Tengo no sé, el otro día me comentaron en la Caja Nacional acá, el doctor Flores, en aquel entonces yo le comenté estas cosas, estas locuras, y nace el tratamiento domiciliario del paciente en la Caja Nacional acá, domiciliario. ¿Sí? Y ahorita siguen pataleando en lo mismo porque no pueden entender que desde el punto de vista, el espacio cama, todos los hospitales están saturados en Bolivia, porque no tendremos un paciente que entra a un hospital y le tenemos una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses metido en una cama hospital. Cuando tú con un médico de un distrito puedes manejar no solamente el paciente paliativo, el paciente que por un X motivo, una fractura, etcétera, está postrado en una cama.
Entonces, intenté eso y poco a poco se están abriendo las puertas. Puedes manejar ese paciente con menor personal, menor costo, menor sufrimiento para la familia, para el paciente, etcétera, y donde tú lo veas menor costo. Ya fuimos al problema salud, tocamos el problema político, el problema económico, y eso no estoy inventando lo que otros no inventaron. Cuando en aquel entonces yo leí, investigué sobre el sistema de salud en Cuba en su mejor momento, yo no lo estaba inventando, yo lo había leído y lo había vivido y lo tenía en tratamiento paliativo domiciliario. O sea, era una mezcla de hacer lo que todos hicieron, pero no queremos aprenderlo acá. Incluso no es lo mismo que vaya el pastor de tu iglesia o el sacerdote de tu barrio a verte a tu casa. Incluso el que tú estés enfermo en tu casa y coordines para que tus amigos, tus vecinos vayan y te visiten y le enseñes a esos vecinos, no es lo mismo que tú veas al médico de tu zona, al médico de tu conoce. Ahorita, ¿quién lo conoce al médico de su centro de primer nivel? Nadie, porque no salen de su centro. Entonces, ¿desde qué punto más de vista podemos, yo te quiero hacer entender y hacerle entender a la gente, ¿sí? Lo que es la atención domiciliaria del paciente? Te lo he explicado desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y, ¿sí? ¿Quién es beneficiado? Todos, solamente que no nos da la gana de hacerlo. Y además que tiene todo un componente afectivo, ¿no? Si hiciéramos una encuesta a todas las personas que ahora nos están siguiendo en esta transmisión y les preguntáramos dónde quisieras pasar los últimos días de tu vida, con seguridad que la mayoría nos dirían en sus casas, ¿no? En sus casas, con sus sábanas, rodeado de sus seres amados, ¿no? De sus amigos, de sus mascotas, ¿no? En ese ambiente que es propio. Entonces, es muy importante incorporar, ¿no? Este concepto de la atención domiciliaria urgente, porque además, como muy bien decías tú, tiene muchas ventajas, ¿no? Y muchos beneficios. Ya para ya ir llegando al final de este encuentro, ¿cómo ves tú ahora, Javier? Ya son 20 años, capaz un poco más de 20 años desde que empezó toda esta travesía, ¿no? Allá en Santa Cruz, ¿no? De toda esta experiencia tuya. ¿Cómo ves ahora los cuidados paliativos? ¿Cómo has visto este recorrido y cuál es tu mirada actual? La verdad que para mí se cumplió aquello que yo había soñado hace tantos años, no sé cuándo empecé, pero desde el principio que comenzamos la entrevista, se dan cuenta que siempre estuvo en mi mente aquello. Yo dije que no iba a morir y bueno, ahora en esa área puedo morirme tranquilo, ¿no? Porque justamente asistir a las primeras jornadas nacionales de cuidados paliativos, yo pensaba ir, es decir, primero no quería ir y bueno, una colega de Belín me dice, Javier, vamos, que esto, que va a ser bonito, que te vas a ver con la gente. Yo pensaba ir, asistir, sentarme y ver como un pantallazo que todo estaba hecho, ¿entendés? Pero jamás imaginé que ese sueño iba a ir más allá. Es decir, cuando llego allá, había gente que me dice, oh, doctor, ¿cómo está? Yo ya lo conozco. ¿Y de dónde? ¿No? O sea, gente que había escuchado hablar. Eh, yo pensaba, digamos, escuchar y mirar. Tuve la oportunidad de participar, de ver, de hacer. Y aquel sueño se cumplió. Se cumplió a pesar de todo. Ya cuidados paliativos ya está en todo Bolivia. Eh, ya existe todo el cuidado paliativo. Lo único que ahora nos falta es seguir caminando, seguir yendo. En el hospital oncológico ya hay en todos los hospitales por los que charlamos ahí, ya hay cuidados paliativos, ya hay la atención de cuidados paliativos y ya hay lo que no hay, lo que yo no tenía en ese entonces. Yo te contaba que yo hacía de médico, de sacerdote, de pastor, a veces de familiar porque a veces no había familia y ahora hay. Por ejemplo, entre las anécdotas, yo no sabía que era un psicólogo oncólogo. Y un día de casualidad me voy a atender un paciente y aparece un chico crespito y flaquito y dice, soy psicólogo, psicólogo, sí, bien, psicólogo oncólogo, el Eduardo Velasco. Entonces, y él me enseñó que lo que era la psicología, me enseñó muchísimo y se dio cuenta que lo que yo hacía era una locura porque, o sea, estaba yo prácticamente, y llegó a afectar mi salud. Por eso, no sé, 4 o 5 años, empecé como a apartarme, pero por indicación médica porque es mucho, mucho el peso que uno tiene físico y mental en este cuidado paliativo.
Entonces ya ver que, por ejemplo, esta conversación, estar escuchando y viendo gente ya en cuidados paliativos, ya se cumplió cuidados paliativos, después cuando por curiosidad y ver que empecé a meterme en la CEPAL, por ejemplo, yo no sabía que había una sociedad mundial, ¿no? Y llegué a conocer. Entonces ya el hecho de haber en Bolivia, de que la gente está pensando, el hecho que el ministerio también ha estado viendo cuidados paliativos, yo espero el día que lo vean en la calidad de la atención del paciente, que ya lo están viendo, pero falta muchísimo por ver. Pero lo que yo soñé ya se cumplió, ¿no? En contra de todo ya está hecho, ya está cuidado, es como que ahora veo chicos 9%, yo les digo a ellos, porque también, ¿qué es lo negativo? He visto mucha gente, en parte cuidados paliativos, porque muchos lo han visto hasta como un negocio, atenderlo al paciente en domicilio. Lo que a mí más me dolió, por ejemplo, y he visto acá, que antes nosotros, cuando trabajábamos con una enfermera, buscábamos a la licenciada, la enfermera con mayor experiencia, con mayor humanidad, con mayor cuidado de tratamiento. Actualmente aquí hay personas que se contratan, chicas que recién han egresado como auxiliar de enfermería para cuidar en un domicilio. Y nunca lo vi bien, nunca. Por ejemplo, a veces me decían, doctor, yo tengo mi enfermera, no lo siento mucho, yo tengo mi enfermera. Pero yo buscaba una enfermera que aparte de capacidad como enfermera, tenga una calidad humana. Eso no se paga con dinero. Pero ya está ahí, ya está cuidado, ya está hecho, ya está caminando, ya está funcionando. Entonces, lo que mucha gente te puso trabas, ya te digo, ya están las puertas abiertas. Y bueno, las últimas jornadas para mí significaron muchísimo, muchísimo, porque algo que era imposible, ¿no? Porque yo te estoy soñando que en aquel entonces yo no sabía ni qué era cuidado paliativo. O sea, porque eso yo no sé cuándo empecé a hacer cuidados paliativos. Y resulta que aquello que con una rabia yo lo puse en una diapositiva en un congreso, ahora se cumple. Porque no existe un congreso, por decirte, de geriatría, medicina interna, terapia, en que no se hable de cuidados paliativos. No existe casi un congreso de pediatría en que no se hable de cuidados paliativos. Entonces, lo que yo de rabia lo dije en aquel entonces, hoy se cumple. ¿Sí? Qué No hay maravilla. casi congreso de clínica que no se hable de cuidados paliativos. Es más, es un tema forzoso meter el que organiza un congreso de eso. Entonces, ya está hecho, es como decirle gracias a esas personas que pusieron un montón de trabajo. Lo que no contaban ellos, que yo contaba con la ayuda de Dios. Ahora, en la parte ya dentro de Dios, doy gracias a Dios de que en todas las áreas de mi carrera de medicina lo tuve a los mejores docentes, ¿no? Por darte nombre, en geriatría, Felipe Melgar, en cirugía, doctor Pablo Stí, doctor Sadú, doctor Wanda. O sea, en cada área de la medicina, los grandes maestros o fueron mis profesores, ¿sí? O los conocí donde yo podía acudir, porque yo prefería ser ignorante, ¿sí? 1 minuto, 10 minutos, ¿sí? Porque nunca me metí a hacer nada que no sabía hacer. Entonces, tener todo ese respaldo. En la parte espiritual que también tocamos, usted ha escuchado hablar del Padre Mateo, ¿sí? Yo hacía turnos los días sábados en el oncológico y él empezaba ahí. Entonces, aprendí muchísimo de él como un referente en cuidados paliativos dentro de lo que es la Iglesia Católica. Dios llega a mi vida en la Iglesia Cristiana, en casa de oración con el apóstol Melitón Rosales, que también tuve ese apoyo, porque yo le aconsejo a aquellas personas que se dedican a cuidados paliativos que sí o sí no hagan lo que yo hice. Es decir, sí o sí tienen que ir al psicólogo, al psiquiatra, a hacer otras actividades, hacer ejercicio, una alimentación saludable, darse un descanso. Lo que a mí me desgastó era que le tiré de lunes a lunes, sábado, domingo, Navidad, Carnaval, y dejando la salud de mi persona a cambio de todo eso. Ahora, las bendiciones de Dios llegaron, ¿no? Ahorita lo que tengo y lo que vivo, comenzando por la esposa que tengo, yo siempre le digo a mi gente, ¿no? Ayudé muchísimo a muchísima gente eh, desde todo punto de vista y llegó un momento en que no tenía nada. Sí, pero yo digo, si Dios no hubiese llegado a mi vida, la cosa hubiese sido diferente. Por ejemplo, a veces digo, cuando en un momento llegué a tener nada, antes de 12 años, dije, ¿qué he hecho? No tenía nada. Pero resulta que si me hubiesen pagado por todo lo que hice, ¿sí? Yo hoy con ese dinero no compraría lo que tengo. A ver, si me deja entender, las cosas que tengo, yo siempre digo la razón de chiste de ese hombre, una persona que me ayudó muchísimo. Las mascotas que tengo no las compro porque son mejor que los humanos, muchas mascotas.
Y esto lo viví cuando yo estuve a punto de morirme por COVID. Uno de ellos, un gatito, son 7, pero uno de ellos no se apartó nunca de mí en recompensa a lo que yo ayudé a saberle la vida. El jardín que tengo, si ustedes lo conocen, muy poco, ningún jardín tiene lo que yo tengo. Entonces, Dios te compensa, Dios te bendice, y le doy gracias a mi esposa que un día me hizo entender eso, que quien realmente paga y bendice es Dios. Entonces, ¿qué mejor todo ese cuidado paliativo? ¿Sí? Se cumplió mi sueño, tengo más de lo que soñé. En medicina, yo soñaba con solamente traer muchachos al mundo, operar hernia, vesícula, apéndice, luego accidentado. Todo lo que hice fue mayor, he llegado más de lo que soñé en la medicina. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Muchas gracias por el testimonio y lo que Javier soñó hace 20 años, lo que empezó a hacer de una manera intuitiva, es hoy una realidad. Estamos hablando de cuidados paliativos. Hay lugares donde se hace cuidados paliativos, hay gente comprometida con los cuidados paliativos. Aún queda mucho por caminar. Él nos hablaba de ver al paciente como un humano, nos hablaba de la necesidad de una atención con calidad, nos hablaba de la importancia de la atención en domicilio, pero una atención integral, humana, solidaria, empática. Un gran camino recorrido. Muchas gracias, Javier. Y también quiero resaltar algo que nos decía al final, ¿no? La importancia de que las personas que se dedican al cuidado del paliativo también sean cuidados, ¿no? Son cuidadores que también necesitan ser cuidados. Él nos hablaba del valor de sus mascotas, nos hablaba del jardín hermoso que tiene, pero también de esa vida espiritual que ha sido un soporte tan importante en su vida, de su formación, de grandes maestros. Los grandes maestros aparecen cuando el discípulo está listo, y qué bueno que fue, era porque el discípulo estaba listo para que aparecieran en su vida esos maestros. Gracias, Javier, por todo este testimonio, por todo este camino, por todas estas vidas que has podido tocar, que has podido atender, que has podido cuidar, con este 20% de medicina y con este 80% de humanidad, de calidez, de calidad, de afecto, de empatía, ¿no? De mirar al otro como una persona con dignidad y que está atravesando un momento de sufrimiento muy fuerte, pero que merece ser cuidado y merece ser cuidado con la mejor calidad y con la mejor humanidad posible. Te agradecemos mucho, ha sido un testimonio hermoso. Javier nos reta a seguir trabajando, a seguir hablando de los cuidados paliativos. Hay todavía mucho por hacer, pero aquí tenemos un gran hombre que ha abierto camino, así es que a seguir caminando, a seguir haciendo. Hay mucho por hacer. Necesitamos mucho, mucho, mucho de los cuidados paliativos. Desde los niños, cuidar la vida. El cuidado paliativo es cuidar la vida en todo, desde el nacimiento hasta el final para esta transición, ¿no? Él nos hablaba de una mirada de la muerte, que la muerte es parte de la vida, pues cuidemos la vida como la vida merece ser cuidada. Muchas Marte. gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias por tu calidez. Gracias por tu sensibilidad. Hemos conectado con toda esta gratitud que tienes, ¿no? Por la vida, por todo lo que has logrado, ¿no? En tu vida, con la ayuda de Dios, ¿no? Y bueno, por compartir también estos afectos, ¿no? Que tú tienes con tus seres queridos, con tus pacientes, con tus maestros. Y creo que ha sido un encuentro muy emotivo, muy espiritual, muy profundo, muy sincero, muy auténtico. Y gracias por tu vida, Javier. Tus últimas palabras de despedida, ya antes de cerrar. Bueno, primero agradecer a Dios por toda la entrevista. Él estuvo en cada momento, o sea, porque eh, yo me pongo a pensar todo lo que uno hace en la vida y yo no hubiese llegado tan lejos, pero tan lejos si no hubiese sido por él. Por ejemplo, hubo momentos en pacientes donde yo no podía hacerlo, donde era imposible hacerlo,
donde no había los recursos ni los medios para hacerlo y él estuvo ahí. Lo otro que siempre lo recalco es que la persona que se dedique a cuidados paliativos primero cuide de sí, porque si tú cuidas de sí mismo, podrás a futuro, ¿sí?, hacer cuidados paliativos hasta el día que Dios te llame. Una de las cosas que yo no hice y justamente tuve que apartarme mucho de cuidados paliativos antes de que Dios me llame. Entonces, por eso les recomiendo aquello que cuidados paliativos es lo primero que tú tienes que cuidar, porque si tú no te cuidas no puedes ayudar a más gente. No cometan ese error, lo dije en las primeras jornadas y lo sigo repitiendo. Lo otro es que en Bolivia hay muchísima gente que quiere ayudar hasta desde el punto de vista económico, voluntario, y lamentablemente las autoridades y todo ponen un montón de trabas para que esa gente dé. Bolivia es un pueblo muy solidario y lo viví en cuanto a un montón de donaciones y cosas, y lamentablemente todavía eso nos falta trabajar muchísimo. En otro punto de vista, el corazón de las personas, el boliviano es una persona muy solidaria. La verdad yo lo he vivido durante tanto tiempo y siempre encontré una persona que me ayude, que me colabore, y sobre todo en mi creencia en Dios nunca me faltó nada, nunca me faltó. Y como te digo, de todo punto de vista físico, la salud que tengo, estuve a punto de morirme hace 2 años y pasé el COVID, no tengo la más mínima secuela. Bueno, la mayor secuela es que sigo siendo lo más loco cada día, pero ya les dije, los locos a veces se curan, a veces nunca. Los sueños se cumplen, a pesar de que tú no quieres que se cumplen los sueños. Dios te bendice en mi caso, con una esposa maravillosa. Lo que tengo, lo que gano, no como más porque me cuido en salud. Por ejemplo, no me he visto más, por decirte, estas guayaberas son una de las empresas que tenemos y no tengo más porque no quiero, porque las tengo. Entonces, quien al final paga para las personas que dicen cuidados paliativos es Dios. Entonces, gracias a ustedes, gracias a Dios, gracias por darme la oportunidad de colocar otra cereza al helado. La primera era que se hagan cuidados paliativos, lo viví en la última jornada, y esta oportunidad de colocar con un granito de arena para las personas que están viendo todo esto, agradecerles también por haber visto y siempre abierto a contar alguna experiencia, a ayudarles, sobre todo a que lo más hermoso es que cuidados paliativos ya nunca más va a ir para atrás. Lo de aquí falta mucho por hacer, pero ya es para adelante. Y no tenemos nada que inventar porque ya está todo inventado. Solamente es tener la voluntad, tanto de los que nos queremos cuidados paliativos, de las autoridades, y que no vamos a inventar nada, pero nadie puede hacer cuidados paliativos si primero no es humano. Gracias. Muchas gracias, que así sea, que así sea. Que así sea. Bendiciones. Gracias, muy Gracias. bendiciones. Muchísimas gracias, ha sido un honor. Siempre cuando encendemos la vela es porque tenemos en este espacio personas que están haciendo la diferencia, ¿no? Que están con esa su acción diaria, con su compromiso, con su humanidad, con su sensibilidad, con las herramientas que tienen, están haciendo la diferencia, están humanizando la salud, están humanizando la vida. Y ha sido un honor, Javier, muchas gracias por tu El honor es mío. testimonio, por este tiempo compartido, por todo lo que nos has dicho y por este mensaje tan lindo del final, ¿no? Los cuidados paliativos están en un momento, no van a volver atrás, entonces lo que queda es seguir adelante. Así es que gracias por el camino recorrido, por este aporte, por hacer que los cuidados paliativos hayan llegado hoy también donde están. Así es que ha sido un placer, ha sido un gusto. Sí, te deseamos lo mejor, vamos a seguir en contacto, agradecer también a todas las personas que nos han acompañado y que están con nosotros en este camino, ¿no? Qué lindo cruzarnos con gente buena, con gente estupenda que está haciendo todo este trabajo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, bendiciones. Gracias. Y gracias a las personas que nos han seguido en esta transmisión. Les pedimos que compartan esta transmisión. Y bueno, pues nos vemos en un próximo encuentro. Buenas noches. Así es. Buenas noches y Bendiciones. sigamos hablando de cuidados paliativos. Convérsenlo, hablen con sus médicos, hablen con sus amigos, infórmense, vean este video, compártanlo. Muchas gracias y hasta pronto. Buenas noches. Gracias.